Gloria a Dios y bendiciones a todos esos amados que nos ven en todo el continente y más allá. Un abrazo muy grande para ustedes, amados hermanos, les amamos. Hacemos programas pensando verdaderamente en que puedan servir para cambios en tu vida. Y esta serie que hemos iniciado va a cambiar tu vida. ¿Por qué razón será que a veces caemos en etapas de depresión, de enojo, de impaciencia? ¿Cuánto creyente está atado a la pornografía, al cibersexo, a la ira? Contestamos mal, hay impaciencia y a todo este combo hoy en día lo llamamos estrés. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con nosotros? Gastamos grandes sumas de dinero para ir a seminarios, para ir a congresos, para venir a los encuentros. Dios nos toca, Dios nos habla, salimos rebosantes de ese gozo que Pablo dice. Y al mes, otra vez estamos caminando como Israel alrededor de los muros de Jericó, alrededor de los muros de la atadura de la pornografía, de la ira, del resentimiento, de la falta de perdón, haciendo guerra contra hermanos. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es eso, el epicentro de eso que nos sucede si conocemos la palabra? Si decimos que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. ¿Sabe qué? También tengo que agregar algo a esto que estás diciendo. Todas estas cosas de las que estás hablando, del temperamento humano, en realidad son las que nos impiden, nos inhiben muchas veces de ser ese tipo de creyente que disfrute la vida, que disfrute la vida en Cristo, que disfrute el Evangelio, de ser gente victoriosa, de ser gente, como bien lo decías, que todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece. O sea, todos estos aspectos que aportabas y que compartías con la teleaudiencia son los inhibidores, diría yo, los que nos impiden avanzar hacia el propósito diseñado por Dios. Pero antes de ver esa fuente de la que estabas hablando, ese epicentro lo llamaste. Sí, yo creo que tenemos que cómo entender. Funcionamos. Exacto, tenemos que entender cómo funcionamos. De acuerdo a la voluntad establecida por tenemos Dios. que entender que somos seres tripartitos, que tenemos 3 áreas en nuestro ser, que cada una de estas áreas tiene un lugar diseñado por Dios y que somos espíritu, alma y cuerpo. Siempre procuramos en nuestra enseñanza ayudarles a ustedes con, valga la redundancia, ayudas visuales. Tenemos que entender bien esto. Aquí estamos para comprender un poco más de cómo estamos formados. Entonces ahí se habla, un perfil nos habla del cuerpo, otro perfil nos habla del alma y otro perfil nos habla del espíritu. O sea, el espíritu somos nosotros, no es una nube, no es algo etéreo, somos nosotros, el alma, mente, emociones y voluntad, y nuestro cuerpo guiado por los 5 sentidos. El nuevo nacimiento es la vida de Dios depositada en el espíritu humano del hombre. Ese espíritu regenerado donde Dios hace su habitación. ¡Qué misterio! ¡Qué milagro! ¡Qué misterio el de Dios! Que Dios habite dentro de nosotros. Y es que necesitaba traer una nueva creación. Pablo le dice a los Corintios en el capítulo 2, versículo 5, 17, capítulos 2, 17 o 5, 17, si mal no recuerdo. Dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es una nueva creación. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Nos habla de una nueva creación en Dios. Esa es la obra misteriosa, maravillosa y gloriosa que se establece en el nuevo nacimiento. Hay veces que el asunto no tiene que ver con el diablo. Y veamos qué interesante, porque desde el principio se nota algo. El diablo siempre tiene que buscar un permiso, una autorización exacto. por parte del ser humano. Tuvo que hacerlo con Eva. No pudo haberla encimado o invadido, sino que tuvo primero que pedirle una especie de autorización. Exacto. ¿Okay? Y ese es el asunto con toda la gente, sobre todo con aquellos llamados creyentes, los que están dentro de el cuerpo de Cristo. Estamos en Cristo. Tenía espíritu, tenía alma,
tenía cuerpo. Ajá. Había un espíritu, fue insuflado sobre él Ajá. a través del soplo del Eterno. Ajá. En el momento que hay caída, porque la caída no tiene que ver, no veamos la palabra pecado, tiene que ver el hecho de poner las emociones por sobre Ajá. lo que Yes, verdaderamente yes, es el yes. centro, el núcleo del ser humano, que en primera tenía que ser espíritu. Es por ello de que el hombre caminaba como Dios en la tierra, dando nombre, poniendo, administrando en la mejor forma como Dios, y aún me atrevo a decir de que éste tenía la vida de Dios y que era inmortal. En el momento en el que hay Exacto. pecado, entiéndase el pecado Es por, de salir ajá. entiéndase pecado por dejar que el alma, que involucra emociones, sensaciones, es el gobierno de eso, afectos. venga a eclipsar el espíritu. Estamos hablando de que el hombre tiene que ser gobernado por el espíritu. Ajá. Cuando el espíritu gobierna, lógicamente el alma viene a someterse. El gobierno del espíritu es redención. Tiene que ver con la salvación. Cuando el espíritu está desarrollado, existe la revelación, por eso es que la gente tiene sabiduría, está el perdón, viene el conocimiento de Dios, no de letra ni de religión, sino por una vivencia, es la misma frecuencia que hay con el Eterno. Por eso se habla de los frutos del Espíritu. Cuando hablamos del Espíritu, estamos hablando de gobierno. Ahora, el alma tiene que ser, por tanto, sierva del Espíritu. Es decir, estamos sometidos. Hay un equilibrio emocional. El que está gobernado por el Espíritu le dice al alma que tenga un equilibrio también mental, no se desboca. Hay un temperamento bajo control. Ya hemos visto en otras ocasiones de que el temperamento no es satánico. Es parte de una característica del alma, pero bajo control, porque el Espíritu es el que gobierna. Así es que usted no se puede perder el siguiente programa. Avísele a otros que usted sabe que tienen problemas, rebelión, amargura, resentimiento. Gloria al nombre de Jesús. Y O depresiones, vamos opresiones, angustias, todo este tipo de la situaciones. depresión tan O sea, terrible. no tocamos la fuente de donde proviene todo eso. En el próximo programa. Solamente hemos tocado la parte de cómo debemos de funcionar y cómo debemos de saber que funcionamos.